Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Bien. Varios anuncios. Primero que todo, todavía no tengo corrido tu examen todavía. Pienso traer el miércoles o el viernes, ¿sabes? Recuerden que el profe tiene 10 días para entregarse, ¿sabes? Y si no lo sabía, para ahí tener las reglas. Tiene 10 días para entregar el examen, ¿sabes? Corregido. Así que, nada, cuando la vean, pues, si tienen alguna pregunta, pues me dejan saber, ¿está bien? Fuera de eso, en el taller, ¿cuáles son las opciones que van a ustedes entregar esta semana? 5 puntos nada más. Ok, está bien. Entonces, pues nada, vamos entonces a lo que hablamos entonces la última vez. ¿De qué hablamos la última vez, chicos? Círculo unitario, ¿sí? Empezamos a hablar un poquito sobre el círculo unitario. Hablamos antes de eso un poquito sobre la longitud de arco. ¿Cuál es la fórmula de la longitud de arco? Longitud de arco. La S significa entonces de longitud de arco. ¿Bien? Entonces el ángulo en grados. ¿El ángulo yo puedo expresar en grados? ¿Cuánto es longitud de arco? En esa ordenadora italiana, ¿ok? Multiplicado por el radio, ¿está bien? Ya sabes eso. El área de un sector circular, o el pedacito de pizza, como enseñé la última vez, ¿cuál es la formulita? 1/2 por el radio al cuadrado multiplicado por el ángulo. Y el ángulo es el ángulo central, ¿está bien? Hasta ahí, ¿alguna preguntita? Ok, so, después de eso hablamos un poquito sobre los puntos terminales. ¿Sí? En donde yo les dije, un punto terminal se representa por la letra P de punto y entre paréntesis usted va a tener entonces la letra T. So, ¿qué es un punto terminal en otras palabras? De esta manera. ¿Está bien? ¿Y la T? ¿De qué es, profesor? La T puede ser cualquier número real. ¿Está bien? ¿Y qué significa un punto terminal, chicos? Voy a empezar desde mi lado inicial y dependiendo de donde esté la T dentro del círculo unitario, yo entonces voy a parar, ¿sí? Y la T siempre está representada, bueno, no siempre, pero la gran mayoría de las veces va a estar representada con un número de ángulos. O sea, va a estar representada en ángulos. Mayormente se lo ponen en radian, ¿está bien? Así que, si no me lo dan en radian, el profesor, ¿qué debo hacer? Trate de cambiarlo de grado a radian, ¿está bien? Para que sea más fácil. Entonces, para yo poder resolver en este caso o buscar el punto terminal en el círculo unitario, partiendo de que me dan esa T, yo debería saber dónde está pi. ¿Dónde está pi? Primero que todo, ¿qué es pi? En grados. 180 grados, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Si yo voy a buscar el punto terminal, ¿de dónde empezaría, chicos? El lado inicial, ¿sí? ¿Qué será dónde? Aquí. ¿Sí? ¿Y dónde sería mi punto terminal? En pi, ¿verdad? ¿Dónde es pi? Aquí. ¿Sí? Ahora bien, profe, yo puedo decir que ese puntito que está en el lado inicial, yo puedo decirle punto inicial. Sí, a mí me gusta que ustedes lo vean de esa manera. ¿Está bien? No necesariamente lo dice en la presentación, pero de esa manera usted lo puede identificar. So, en otras palabras, es la distancia que está desde el punto inicial hasta el punto terminal, ¿verdad? Y si yo hago esto, que sería entonces la distancia que hay desde ese punto inicial hasta ese punto final, ¿qué se llama eso? Lo escuché por ahí, ¿qué fue? La longitud de arco, ¿verdad? Muy bien. Entonces,
Cuando se le habla de punto terminal, es que usted me va a dar las coordenadas de ese punto donde usted tiene entonces el pi. ¿Se entiende hasta ahí? Punto terminal, que significa que usted me va a dar las dos coordenadas, x y y. ¿Está bien? ¿Cuáles son las coordenadas en pi? ¿Cuál? Ok, me paro aquí. Sí. ¿El eje de x cuánto es? ¿0 o negativo 1? Negativo 1. Y y 0. Ahora bien, les pongo todas las coordenadas. Hasta ahí, ¿todo bien? Muy importante eso, ¿ok? Aprendan por lo menos las coordenadas. ¿Alguna pregunta de cómo yo voy a buscar el punto terminal, chicos? ¿No? La T, como les dije, va a ser cualquier número real, pero en la mayoría de los casos usted lo va a ver con un ángulo en radial, ¿está bien? Si lo veo en grado, profesor, ¿qué usted me recomienda? Que lo cambie entonces a radial, ¿está bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Cuál es la ecuación del círculo unitario? ¿Cómo yo sé si yo le doy un punto, si yo le doy cualquier punto, y yo le pregunto, ¿cómo yo sé que ese punto está sobre el círculo unitario? X a la 2 más Y a la 2 es igual a 1. ¿Está bien? Si yo quiero saber si un punto está sobre el círculo unitario, tomo la ecuación del círculo unitario con que, recuerden que el círculo unitario tiene radio de igual a 1, ¿está bien? Por eso es que es de unitario, así que coloco las coordenadas que vaya a darme de ese punto y lo coloco dentro de la ecuación. Si en el lado izquierdo me da igual a 1, entonces ese punto está sobre el círculo unitario. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Se entendió? ¿Sí? Eso fue lo último que hicimos acá. Esto de aquí. ¿Está bien? Fuimos. Nos dice, encuentra el punto terminal en el círculo unitario determinado por t es igual a negativo 3pi medio. ¿Cómo sería eso, chicos? Primero que todo tienen que saber que si el ángulo es negativo, ¿hacia dónde iría? A favor de la manecilla alrededor o sentido horario. ¿Está bien? Así que, ¿dónde me paro? En verdito lado inicial ahí, ¿sí? Ahora díganme los ángulos de forma horaria, díganmelo en ¿cuáles serían en radianes? Negativo pi medio. ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces, partiendo de eso, ¿cómo usted buscaría entonces el punto terminal? Recuerde que el punto terminal se representa con la letra P, junto con la T. Lo que le están pidiendo en otras palabras es las coordenadas de negativo pi medio. Perdón, negativo 3 pi medio. ¿Cómo lo represento, profesor? Lo pongo aquí adentro, entonces ese valor de T. Hasta ahí, ¿todo bien? Dígame, ¿cómo sería? 0, 1. Profe, usted se equivocó aquí con el número de arriba, sí. ¿Aquí? ¿Estamos de acuerdo? Sería. ¿Cuánto es negativo 3 pi medio en grados? ¿Cómo yo lo convierto? Multiplicando por 180 sobre pi. Ok, pues vamos a verificarlo, a ver si es verdad. Eso sería multiplicarlo, la operación que yo quiero cambiar de ahí, o quiero cancelar, ¿cuál es? Pi, ¿verdad? La pongo en la parte de abajo y la parte de arriba, 180 grados. Cancelo y me queda negativo 3 por 180 grados sobre 2. Cuéntenme, ¿cuánto les da? Saquen la calculadora. ¿Cuánto?
Negativo 200, ¿qué? 70. 540. Bueno, lo dividiste entre 2. ¿Completo da cuánto? 270, ¿está bien? ¿Y dónde está el 270, profesor? Negativo, en forma negativa. Allá arriba, ¿verdad? Ahora aquí. Ah, pues miren, su punto terminal va a ser ¿cuál? El 0,1. ¿Sí? En otras palabras, ¿cuántas unidades yo me estoy moviendo en el eje de X? ¿Y cuántas unidades yo me estoy moviendo en el eje de Y? ¿Cuántas unidades? ¿Sí? Si yo subo, aquí no estoy teniendo un movimiento horizontal. Lo único que tengo es un movimiento vertical. ¿Se entiende hasta ahí? Eso será entonces 0,1. ¿Alguna pregunta hasta ahí de cómo conseguir el punto terminal? Sí, no, ¿estamos bien? Ok, entonces lo voy a pasar. Ahora nos dice, encuentre las coordenadas del punto terminal determinado por T es igual a pi cuarto. Y ahora te va a decir, pero mira, profe, ahora a mí no me están dando un ángulo que caiga, o que sea un ángulo cuadrantal, o que caiga encima de uno de los ejes. ¿Qué debo hacer ahí? ¿Cuánto es pi cuarto? Pi cuarto es 45 grados, ¿sí? ¿No te acuerdas hasta ahí? Ok. ¿Cómo determino las coordenadas de ese punto terminal, profesor? Miren. Pon P con respecto a T. P de pi cuartos. Y las coordenadas van a ser una que usted va ahora a calcular. ¿Y cómo lo calculo, profesor? Pues mira, más vale que se acuerde un poquito de geometría de high school. ¿Está bien? Vamos a hacerlo, para que lo vean. ¿Me dijeron qué cuadrante va a estar este pi cuarto? Entre el segundo Entre el primero, y el segundo. en el primer cuadrante. ¿Sí? 45 grados estaría aquí. ¿Está bien? Sobre este ángulo es ¿cuánto? 45 grados, profesor. Lo puedo ponerlo como pi cuarto. ¿Está bien? Ahora bien, ¿cómo yo busco las coordenadas, profesor? ¿Cómo yo busco las coordenadas de X y Y de un punto, en este caso, que está entre medio de... en el círculo unitario. No es un ángulo cuadrantal, en otras palabras. ¿Qué hago? Pues mira, dibujen entonces aquí. Va a tener un poquito más de malicia. Tienen que dibujar entonces un triángulo, ¿qué? ¿Cómo se llama ese? Triángulo rectángulo. Hicimos un triángulo rectángulo. ¿Cuánto debe ser este ángulo de aquí? 90 grados, ¿verdad? Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Ahora bien, usted sabe, o si no sabe, va a tener problemas, que la suma de los ángulos dentro de un triángulo, ¿cuánto es? 180 grados, ¿verdad? Así que eso quiere decir, ¿cuánto debe ser el ángulo que está en la parte de arriba? 45, ¿verdad? Hasta ahí, ¿todo bien? Ahora bien, en otras palabras, ¿qué es lo que estoy buscando, profesor? Estoy buscando la coordenada que está aquí en el eje de X. ¿Y qué más? Y la de Y. ¿Está bien? Porque recuerden que la ecuación del círculo unitario es X al cuadrado. Y al cuadrado es igual a R al cuadrado, ¿verdad? ¿Cuánto es R? 1, ¿verdad? ¿Cuál sería ese cateto? ¿Cuál sería? De aquí hasta aquí. ¿Sí? ¿A qué se les recuerda eso? ¿A qué se les recuerda eso? ¿Al teorema de quién? Pitágoras, ¿verdad? Ok. Tengo que mi radio entonces igual a 1. Siempre que ustedes tomen desde el origen hasta uno de los extremos del círculo, en este caso el unitario, ese radio va a ser igual a 1. ¿Está bien? ¿Se entiende esa parte de ahí?
Ahora bien, ¿cómo busco, profesor? ¿Cómo yo busco entonces la coordenada en X y la coordenada en Y? Pues miren, tienen que tener un poquito... Esto no es abstracto, pero necesito que usted si lo puede mirar. Cuando usted tiene dos ángulos que son iguales y otro ángulo recto, usted va a tener entonces este lado y este lado van a ser iguales. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, profe, ¿cuál es la malicia? La malicia es que si usted tiene dos lados iguales, ¿qué triángulo se le llama ese? No, no es equilátero. Equilátero es de tres lados iguales. Isósceles, ¿sí? Ah, pues mira, profe, yo lo que voy a hacer. Lo voy a sacar aquí afuera un momentito, como un isósceles. El ángulo de 90 grados. Estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Este lado igual a este. Y estos son los ángulos. Pi cuarto y pi cuarto. Hasta ahí, ¿todo bien? Díganme, ¿cómo usted sacaría entonces la X y la Y, chicos? Pues mira, profe, aquí ya usted tiene X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a 1. Que es 1 al cuadrado, ¿sí? Ese es el radio. Díganme, ¿cómo usted lo sacaría? ¿No? ¿Sí? Ok. No. Yo voy a nombrar uno de los lados. Tomemos que este es uno de ellos. ¿Sí? Cuando yo le pongo la rayita es que son iguales, por si acaso. Entonces, yo voy a nombrar uno de ellos que es igual como la letra X. La letra X va a ser entonces, ¿de dónde? ¿De qué? De la ecuacióncita, o si no, de esta parte de aquí. Recuerda que lo que estoy haciendo es mover el triángulo, en otras palabras. So, ¿cómo sería con el teorema de Pitágoras? Quedaría X al cuadrado, sería esta parte de aquí. ¿Y qué letra debe de ir aquí también? X, ¿por qué? Porque son iguales. Eso sería X. Eso sería más X al cuadrado igual a 1. ¿Qué hago, profesor? Resuelva 2X al cuadrado va a ser igual a 1. ¿Y qué usted hace ahí? Divide entre 2 y más vale sacarle un poquito de precálculo 1, porque se va a quedar entonces una parte X al cuadrado va a ser igual a 1 medio, ¿verdad? ¿Qué ahora hago? Raíz cuadrada. X va a ser igual a ¿qué? Recuerden que si es más menos, el menos se va ¿por qué? Porque es una distancia, ¿sí? Eso quedará entonces raíz, o sea, 1 entre raíz cuadrada de 2. Y lamentablemente, en precálculo 1, se supone que ustedes le enseñaron que usted tiene que racionalizar ese denominador. ¿Y qué es racionalizar el denominador? Multiplicar por la misma raíz que está en el denominador. Yo lo voy a multiplicar, voy a crear entonces una fraccioncita que va a ser entonces raíz cuadrada de 2 entre raíz cuadrada de 2. Y ahí usted entonces elimina a quién. Exacto. ¿Eso cómo me quedaría? Raíz cuadrada de 2 sobre 2. Se acabó. Eso quiere decir, profesor, que ¿cuáles van a ser mis coordenadas de ese punto terminal, chicos? ¿En ambas o en solamente una de ellas? ¿Ambas o una de ellas? Ya, se acabó. Pues dígalo, no tenga miedo. Si yo quiero comprobar que eso está verdad, que es verdad, ¿qué debo hacer? Es un punto. Y está diciendo que está sobre el círculo unitario que usted hace. Meterla dentro de la ecuación del círculo unitario. Y si me da 1 en el lado izquierdo, entonces ese punto está sobre el círculo unitario. ¿Se entendió? ¿O se dio cuenta que la geometría que tomó está más mala que...
Si no me sabes reconocer los lados, los triángulos, van a tener problemas, ¿ok? Entonces, ¿alguna preguntita? ¿Todo bien? Ok. Fuimos. Nos dice, encuentre las coordenadas del punto terminal determinado por pi tercio y 2 pi tercio. ¿Cuál es pi tercio, profesor? El de la derecha. Este es pi tercio. Y este de aquí es 2 pi tercio. Hasta ahí, ¿todo bien? ¿Qué yo hago? Vamos a ver. Hago un triángulo. Ahí. Ok. ¿Qué estoy buscando en otras palabras? Antes de que comencemos con el ejercicio completo. ¿Qué es lo que estamos buscando? No, bueno, no es las coordenadas. ¿Está bien? Eso sería X y Y, en otras palabras. Hasta ahí, ¿todo bien? ¿Sí? Entonces, díganme, ¿cómo sería? Hay dos lados que miden lo mismo. ¿Ok? So, recuerde primero que todo que esto es aquí que se forma entonces el ángulo de pi tercio. Y acá se forma ¿cuál? Y usted siempre va a partir ¿de dónde? Del lado inicial. Entonces, dígame, ¿cómo sería? ¿Se está formando qué? ¿Un triángulo qué? Isósceles, ¿verdad? Hasta ahí, ¿todo bien? Lo voy aquí a dibujar abajo. ¿Sí? Díganme, ¿cómo sería? Pero esos dos lados miden 1. ¿Por qué? Porque son un radio. Ahí está el truco. Profe, no lo vi, yo no lo veo. Miren, yo les dije ahorita que si usted parte del bendito origen y llega hasta el extremo de el círculo unitario, a eso se le llama el radio. ¿Sí? Este es el radio, este es el radio. ¿Cuánto es el radio de un círculo unitario? 1. 1 y 1. ¿Está bien? Ahora bien, la distancia que está entre 2pi y pi tercio, ¿cuánto sería? Aquí entre medio. ¿Cuál sería? Vamos a ver. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto? Ok. Estoy buscando la distancia que hay entre 2 pi tercio y pi tercio. ¿Sí? En otras palabras, esta parte de aquí. Lo primero que le pregunté fue, ¿cuánto valdría entonces el medio de ese segmento? Pues hay que dividir esos dos pi tercios entre pi tercios. Punto medio. Ah, ¿Cuánto es el punto medio de 1? ¿Cuánto es? medio. Un medio, ¿verdad? Ahí está. Tan crítico. También crítico en geometría. Ok. Dicho eso, ¿qué hago, profesor? Pues dígame, ¿cómo sería la ecuacióncita? Importante. ¿Qué coordenada sería esa de ahí? La que está en color azul, ese segmento de un medio. ¿Cuánto sería esa? ¿Qué coordenada es esa? ¿X o Y? Es la base. X. ¿Sí? ¿Cómo sería, profesor? Un medio. Bueno, le escribo entonces la fórmula otra vez. X al cuadrado más Y al cuadrado igual a 1. ¿Cuánto sería X? Un medio al cuadrado más Y al cuadrado igual a 1. Estoy buscando a quién ahora. A Y, ¿verdad? ¿Cuánto es un medio al cuadrado? Un cuarto
más y al cuadrado igual a 1. Paso para acá. Y al cuadrado va a ser igual a 1 menos 1/4. Y eso va a ser y al cuadrado igual a... ¿A cuánto? 3/4. Y ahora le saco la bendita raíz cuadrada. ¿Y cuánto me da, profesor? 3 medio. Raíz de 3 medio. Y va a ser igual a... raíz cuadrada de 3 sobre 2. Porque la raíz cuadrada de 4 es 2 por si acaso. ¿Está bien? ¿Por qué positiva y no negativa? Porque es una distancia. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, quiero saber si estoy bien o estoy mal. ¿Qué hago? Dentro de la bendita formulita. Que sería entonces, el punto va a ser 1 medio. ¿Y qué más? ¿Sí? Otra forma de que también ustedes pueden verificar si está bien o está mal es, miren los signos de cada uno de las coordenadas. ¿Son qué? Positivos, ¿verdad? ¿Cómo deben ser los signos del cuadrante 1? Positivo. Hasta ahí, ¿todo bien? ¿Sí? ¿Terminé ahí o no he terminado? Sí, ya contaste las coordenadas. Sí, ¿verdad? ¿Terminé ahí? Sí. Ahora bien, esta era para la parte de aquí. 1 medio, raíz cuadrada de 3 sobre 2. ¿Cómo serán las coordenadas de 2pi tercio? Al revés, ¿verdad? ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Al revés en qué sentido? Cuidado. ¿Al revés en qué sentido? ¿Se refleja? ¿Cuánto serían las coordenadas de 2pi tercio? Raíz de 3 medio. ¿Cuánto? Negativo 1 medio. ¿Por qué negativo 1 medio, Daniel? ¿O lo adivinaste? Porque tiene el segundo cuadrante y ¿qué cambia? ¿El signo de quién? De X. Ahí está. ¿Sí? ¿Lo pudieron ver? Excelente. Vamos allá. Seguimos. Profe, ¿y entonces por qué me están dando todo? ¿Por qué me están haciendo calcular los todos y me lo están dando en una tabla ya? Porque necesita entonces aprendérselo para el examen. Y esto es parte del ciclo unitario. ¿Sí? O sea, aprenderme las coordenadas. Sí. También a buscar los puntos. O, profe, si yo no me aprendo la tablita, ¿qué puedo hacer? Hacer el proceso que hicimos anteriormente. ¿Sí? Mejor me la aprendo, profe. ¿Sí? Ahora bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Hasta ahí, ¿todo bien? Ok. So, dígame rapidito, ¿en qué cuadrante tarea es cada uno de ellos? Cuadrante 1. 1. 1. ¿El otro? No, no es 1. Cuidado. Pi medio, ¿dónde estaría? ¿Entre quiénes? Es un cuadrantal. Es un cuadrantal. ¿Ok? ¿El otro? En el segundo. No, tampoco. Es cuadrantal también. ¿Y 3 pi medio? Es también cuadrantal. Profe, no me acuerdo que era cuadrantal. Pues miren, vamos a hacerlo para el último. Hago el dibujito, el círculo unitario. Un ángulo cuadrantal es que cae encima de los ejes X o Y. ¿Sí? En este caso, esta parte de aquí. Que sería entonces 3 pi medio. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Lo que es un ángulo cuadrantal. So, este es entonces, si usted quiere calcularlo en grados, recuerden la conversión. Este sería 30 grados. Este sería 45. Este sería 60 grados.
este sería 90 grados, 180 grados ¿y qué? 270 grados. ¿Está bien? Profe, no me acuerdo. Pues mira, sustituye el pi igual a 180 grados. Por si acaso. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Lo puedo pasar? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ok. Entré un poquito en la simetría del círculo. Y eso es lo mismo que acabamos de hacer hace poco. ¿Sí? ¿Qué es la simetría del círculo, profesor? La simetría del círculo es, y si ustedes dan un valor para la t, ¿sí? En este caso un ángulo, y está en el cuadrante 1, por ejemplo, y vienen y le dan otro angulito más, como fue, aquí fue pi tercio, el de ahorita, y aquí fue 2 pi tercios, ¿sí? La simetría del círculo que nos dice es que si yo hallo uno de los ángulos, en este caso puede ser pi tercio, yo puedo hallar los que están en su misma posición, pero ¿en qué? En diferentes cuadrantes. Eso es lo que dice la simetría del círculo. Hasta ahí se entiende, chicos. En otras palabras, si yo consigo aquí a pi cuarto, por ejemplo, ¿a quién debería conseguirlo aquí abajo? Perdón, aquí. Si tengo pi cuarto aquí, ¿qué debo conseguir aquí, por ejemplo? 2 pi cuarto. No, 2 pi cuarto te da entonces pi medio. Cuidado. ¿Sí? Voy a conseguir un ángulo que tenga en la parte de abajo ¿a quién? Al cuadro. Pero sus coordenadas van a ser ¿qué? Va a cambiar la coordenada en X. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Acá en el otro lado. Negativo pi cuarto. Negativo algo, profesor, que va a tener entonces en la parte de abajo el cuadro. Acá también. Si a usted le dan entonces un ángulo en la cual usted tenga, que está escrito en radianes y tenga entonces una fracción, usted puede conseguir los demás que están posicionados en otro cuadrante, pero le cambiará entonces el signo a la coordenada que se supone que le haga entonces el cambio. ¿Sí? Así que, ¿qué es lo que me recomienda, profesor? Por ahora que usted se aprenda lo que es cada uno de los signos. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Alguna preguntita? Les discuto entonces esta parte del lado, por si acaso. Los puntos que es P con respecto a T, que este sería 1, en este caso puede ser pi cuarto, que fue el que les di. El punto de pi cuarto, que son las coordenadas de pi cuarto en otras palabras. Y las coordenadas de ese ángulo pi cuarto, pero en negativo, son simétricas con respecto al eje de X. ¿Se entiende hasta ahí? Recuerde que cuando usted vea P con respecto a pi cuarto, por ejemplo, le está pidiendo las coordenadas. ¿Está bien? Si usted tiene ese mismo angulito, pero en negativo, lo que usted va a hacer es, ¿qué va a hacer? Cambiar uno de los signos de las coordenadas. Hasta ahí, ¿todo bien? En este caso, en respecto al eje de X, pues si es respecto al eje de X, ¿a quién cambio? ¿La coordenada en X o la coordenada en Y? ¿Está bien? La otra, profesor. Si me dan otra de pi cuarto y luego me dan entonces un ángulo en donde yo pueda sumarle o restarle pi, este va a ser simétrico con respecto al origen. Esta parte de aquí. ¿Sí? Y cuando yo tengo entonces, ¿qué pasaría, profesor? Si yo tengo ahora pi cuarto pero en negativo y me dan entonces sumarle o restarle una vuelta, entonces sería simétrico, profesor, con respecto al eje de Y y al origen. Eso será en la parte de aquí. ¿Y dónde sería el eje de Y? ¿Cómo sería?
en este eje vertical. ¿Sí? Profe, mucha teoría. Vamos a practicarlo. Sí. Ok. El último punto. Para cualquier número entero, n, cuando ahí me den entonces ese ángulo pi cuarto y las coordenadas sean positivas, esto va a ser igual que yo tomar ese mismo pi cuarto y darle entonces una vuelta completa a ese círculo unitario. En otras palabras, ¿qué es la n? La vuelta adicional. La vuelta adicional. Ahí está. Vuelvo y repito. Profe, me dan entonces pi cuarto. Lo que le está diciendo es que usted tiene aquí las coordenadas que acabamos de sacar hace poco. Hasta ahí, ¿todo bien? Esto es lo mismo. Estas coordenadas van a ser las mismas siempre y cuando usted tome ese mismo ángulo positivo y dé entonces un número de vueltas. O sea, si aquí yo coloco que n igual a 1, n significa el número de revoluciones o vueltas. Sobre esto me va a quedar entonces como pi cuarto más 2pi por 1. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? ¿Se entendió? ¿Sí? Más o menos. Ok. Nos fuimos. So, vuelvo y repito, la n significa los números de revoluciones o vueltas. Esto es lo mismo que yo decir, mira, mira, profe, yo me paré aquí, yo di una vuelta completa y ¿dónde cayó otra vez? Ahí nuevamente, a veces la n, n igual a 1. Profe, la n es 3. 3 vueltas. ¿Sí? Estoy cayendo en el mismo punto terminal. ¿Está bien? So, ¿se entendió? ¿Sí? Ok. Nos dice, si pi sexto, si ese punto terminal de pi sexto es igual a estas coordenadas, hay los otros 3 puntos del círculo unitario que se obtienen de reflejar el punto a través de los ejes y el origen. So, si lo reflejo por el origen, sería de esta manera. Hasta ahí, ¿todo bien? Si lo reflejo en el eje de X, ¿cómo sería? ¿Así? ¿Y eje de Y? Dicho eso, ¿qué nos está pidiendo, profesor? Nos está pidiendo entonces los 3 puntitos adicionales cuando usted refleja ese punto terminal. ¿Cómo lo harían? Pues mira, tomen paso por paso. Va a reflejarlo primero. ¿En qué eje? ¿En qué eje usted lo refleja primero? Lo tiene que reflejar en los dos ejes y en el origen. Reflejarlo en el eje de X, ¿cómo sería? Si yo reflejo en el eje de X, ¿cómo quedaría? El punto terminal va a ser negativo pi sexto. ¿Va a ser igual a qué? Negativo raíz de 3 sobre 2. Sobre 2. Ok, ¿quién es la coordenada de X? ¿Y aquí? ¿Va positivo o negativo? Positivo. Que pondría negativo la de X. Al revés. Ah, Precálculo 1. sí, porque no. Ok. Si yo reflejo en el eje de X, es yo cambiar la coordenada de Y a negativo o al signo opuesto, porque si es negativo, la cambio. Pero si es así, el negativo no se supone que esté al frente de la P. No, esa es otra cosa. No, ese negativo nunca puede quedar aquí en la parte del frente. Cuidado, no. ¿Qué es eso? Yo no he discutido nada sobre lo que es negativo el punto terminal.
Yo que he bregado solamente hasta ahora es los ángulos ¿qué? Positivo y negativo. Sí, sí. Es como si doblara el papel a través horizontalmente. Entonces este es el negativo. Si fuese reflejado en el eje de Y, ¿quién va a cambiar? Y X, perdón. Eso sería negativo. Así. Y en el origen, profe, ¿cómo usted lo escribiría? Aquí al lado. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Si yo lo reflejo en el eje de Y, ¿cómo sería? Miren bien, ¿cómo sería? Más menos pi. En este caso tiene que ser más pi. Eso sería entonces pi sexto más pi. ¿Y cómo yo identifico si es más o menos? Oye, En ese caso siempre va a ir en sentido antihorario. Sí. ok. Si tiene menos es que está a favor de las manecillas del reloj. Exacto, Ok. exacto. Pero miren, como está reflejando en el eje de Y, es tomar ese ángulo positivo y yo añadirle entonces, ¿qué cosita? Media vuelta, no una vuelta, media vuelta. ¿Y cómo sería reflejado en el eje, en el origen? Si yo cambié la coordenada, Era lo de n, ¿verdad? sí, eso sí. Pero ¿cómo cambiarían las coordenadas? Las dos serían negativas. ¿Dónde estoy, profesor? Estoy en pi sexto aquí, ¿verdad? Hasta ahí todo bien. Reflejarlo por el origen sería de esta manera. ¿Y dónde quedaría? Aquí. Tercer cuadrante. ¿Cómo son los signos en el tercer cuadrante? Negativos. Ahí está. Eso será entonces negativo, raíz cuadrada de 3 sobre 2, coma, negativo 1/2. ¿Se entiende hasta ahí? Profe, ¿qué hubiese pasado si usted me da un ángulo que esté aquí, en el segundo cuadrante? Cuando le digan que esté reflejado por el origen, sería de esta manera. Y quedaría aquí. Positivo, negativo. Y allá, acá inicialmente, negativo, positivo. ¿Se entendió? O sea, que el origen es como la inversa. ¿Todo bien? Tenemos un buen trabajo. O sea, tenemos un largo trabajo, ¿verdad? Hay que estudiar bien ahora. ¿Sí? Vengan mi hora de oficina, se lo estoy diciendo. ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno, vamos ahí, profe, poco a poco. Yo les repaso. Si usted entiende que alguna sección está un poco tediosa para usted, o venga donde mí, yo se lo explico en la hora de oficina, o repítela 1000 veces. ¿Ok? Ahora bien, todavía no hemos acabado, chicos. Faltan 2 minutos. Sí, faltan 2 minutos. Rapidito, vamos a hacer este. Estoy sufriendo mucho, profesor. Sí, están sufriendo. Vamos para el último. Supongan que el punto terminal determinado es raíz cuadrada de 3 y raíz cuadrada de 6 sobre 3. Encuentra el punto terminal por t más... ¿Más qué? 2n por pi, que la n es ¿qué cosita? Una vuelta, el número de vueltas en otras palabras, ¿sí? Pero serían dos, ¿verdad? ¿O no? No, pues no son 2, cuidado, no. ¿Y qué es ese 2? ¿Cómo? ¿Y qué hace ese 2? ¿Cuánto es una vuelta? 2 pi, ¿verdad? Ah, ¿Sí? ya. Y estas son las revoluciones o las vueltas, ¿sí? Si les dice que encuentren el punto terminal partiendo de que usted está dando una vuelta o 2 vueltas o 3 vueltas, dependiendo de la n que usted le asigne, si usted se queda aquí
y da una vuelta, o da 2 vueltas, o 3 vueltas, o 4 vueltas, ¿dónde te queda? En el mismo lado, ¿verdad? Ah, pues mira, mi punto terminal de cuando es t más 2n por pi va a ser entonces las mismas que me dieron. Eso van a ser raíz cuadrada de 3 sobre 3. ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? Denle duro el punto terminal. Denle duro. Profe, ¿qué significa esto por si acaso? Que la n pertenece a los números. Ninguno de los dos. Enteros. Si son enteros, entonces es que yo voy a tomar para esa n 1, 2, 3, 4. No puedo tomar entonces esa n con un número fraccional. ¿Está bien? Así que, Dios. Nada. Cualquier cosita estoy en la mejor disposición. Llegamos hasta aquí. ¿Está bien, chicos? Déjanos ir.